Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vamos a ir, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Es una profecía en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 2 al versículo 9. Y el ángel me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Quizás usted alguna vez ha experimentado algo que usted se dio cuenta que sucedió en su vida de usted, no porque tuvo suerte o porque fue una buena racha de algo que le pasó en su vida, o alguien tuvo misericordia de usted, o le fue bien, nomás por casualidad. Sin embargo, hay algunas cosas, hermanos, que no suceden por casualidad, sino es por la mano de Dios, por la misericordia de Dios. Hay cosas, hermanos, que no se podrían explicar de otra manera. Por ejemplo, estábamos pensando durante los días pasados que si Dios no hubiera intervenido en nosotros, en mí y en mi esposa, no estuviéramos aquí. No es casualidad, no es buena suerte, no es que estábamos bien vitaminados, ni tanto ajo que comí. Es la misericordia de Dios, es el Espíritu de Dios. Así que vamos a verlo de esta manera, hermano. Si usted no ha visto cosas pasar en su vida atribuidas a Dios, lo va a mirar. Va a mirar a Dios obrar en este nuevo año que comienza. Y si usted ya lo ha visto anteriormente obrar a Dios, lo volverá a ver otra vez. Usted va a volver a ver a Dios obrando en su vida, porque no se trata de nuestra fuerza, se trata de su espíritu. Es lo que está diciendo el texto que hemos leído. El texto que hemos leído, hermanos, antes de decirle esto, quiero decirle que una hermana, hace 2 semanas, le sucedió algo así como, ella no lo atribuyó a la buena suerte, sino a la obra de Dios. Tenía que ir al hospital de emergencia. Y ir al hospital de emergencia, hermano, significa que vas a estar horas y horas y horas, especialmente en este tiempo. Sin embargo, me dice ella, cuando llegué a emergencias no había nadie.
Nadie. Estaba solo. Inmediatamente me metieron, vi al médico, pero cuando salí, una media hora después, emergencias estaba lleno. Y dije, la hermana me decía, casi con lágrimas en sus ojos, vi a Dios obrar. Porque Él me abrió la puerta, la oportunidad, para que yo pudiera pasar, y después la gente llegó. No sé cómo sucedió, pero sucedió. Pues miren, hermanos, aquí en el texto que hemos leído, de Zacarías capítulo 4, el pueblo de Israel viene del cautiverio. Han pasado 70 años en Babilonia. Y ellos vienen con muchos deseos, hermano, con muchos deseos de edificar el templo de Dios en Jerusalén. Pero se encontraron con problemas. Los problemas con los que ellos se encontraron hermanos, es que ellos no tienen recursos, no tienen ejércitos, no tienen habilidades. Solamente es un montón de gente que quiere hacer algo. Es un grupo de personas que quiere hacer algo, pero que no tiene los recursos. Eso es lo que dice el texto que hemos leído. Y en ese momento, hermanos, ellos están queriendo construir el templo, pero están rodeados de enemigos. Hay gente que no quiere que el templo se construya. Entonces los enemigos están allí, están atemorizados, el pueblo del Señor está atemorizado. Ellos, hermanos, no saben qué hacer. Y Dios le habla a Zacarías, hermanos, en esta profecía del capítulo 4. Es una palabra para 3 hombres, hermanos. Esdras, Josué y Zorobabel, que es el gobernador en ese tiempo. Y especialmente a Zorobabel, que es el gobernador. Y entonces hay una visión, hermano, una visión maravillosa. Algunos le llaman una visión terrible. Sucede que en la visión se ve un candelabro con 7 brazos. Cada uno de los candelabros tiene doble mecha, pero el candelabro está conectado, hermanos, está conectado a los árboles de olivo. Tiene ductos conectados a los árboles de olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Miren la visión tan preciosa, hermano. El candelabro, lo que usaban para iluminar el templo. Ahora, hermanos, vas a ver la visión. Vean la visión, maravillosa. ¿Cómo iluminaban el templo anteriormente? Bueno, el candelabro tenían que ponerle aceite. El aceite había que irlo a sacar de los árboles de olivos. Tenían que prensarlo, tenían que traerlo al templo, echarlo a las lámparas, y las lámparas podían arder o iluminar día y noche. Era el trabajo de los sacerdotes, hermano. Sin embargo, en esta visión, hermanos, no se trata ya de los sacerdotes trabajando para iluminar el templo. Los árboles de olivos están conectados directamente al candelabro. Esta es una imagen que podría darte una idea de cómo está. Está conectada, hermanos, está conectado los tubos de olivo directamente al árbol. No hay intervención humana. Los árboles de olivo pasan, hermanos, el aceite al depósito, y del depósito hay tubos que suben a los brazos del candelabro. Y es cuando Dios dice, no es por fuerza, no es por obras, sino por mi Santo Espíritu. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Qué promesa tan maravillosa, hermano. Yo lo voy a hacer. No es por fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Esto es maravilloso, hermano. Entonces se entiende la visión.
No es por el poder, no es por la fuerza, es por su Santo Espíritu. Dios dando, hermano, el aceite directamente a las lámparas para que ardan. Hablando pues de lo que Dios puede hacer. Dos palabras que se parecen. Aunque estas palabras pueden ser intercambiables, miren ustedes. Cuando la Biblia dice no es por poder, está hablando, no es con un ejército, porque en ese momento Zorobabel no tiene un ejército. No hay dinero, se requiere cantidad, pero no hay la cantidad que se necesita en la fuerza de alguien, las palancas, los amigos, los empleados. Y Dios le dice aquí a Zorobabel, y esta es la grandeza, la maravilla del Señor, hermano. Lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer con un ejército, no necesitas dinero, no se requiere cantidad, no se requiere fuerza, no se requieren amigos, no se requieren empleados, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ellos van a construir un templo, porque el templo significa la presencia de Dios cuando el pueblo adoraba al Señor, donde el pueblo conectaba con Dios. Y la otra palabra que está ahí, hermano, van a construir el templo, pero no se va a necesitar fuerza. Es decir, no hay capacidad personal, humana, intelecto, creatividad, capacidad para solucionar. Porque de repente podemos sentirnos, hermanos, de esta misma manera. No tengo capacidad, no tenemos habilidades para lograr algo, no tengo creatividad para hacer un negocio, para dirigir mi familia, para guiar a mis hijos, para seguir un sueño que Dios puso en mi corazón, para realizar alguna obra. No tengo esa fuerza. ¿Y qué le dice Dios a Zorobabel, el gobernador? No es por fuerza, es por mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. En otras palabras, no es por poder, y no importa que no haya inteligencia, tú lo vas a hacer porque yo estoy contigo. Amén. Qué maravilloso. Y hermanos, ¿qué significa esto? Lo que Dios tiene para usted personalmente, hermano. Y lo que Dios tiene para esta iglesia. Esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Lo que Dios tiene para esta iglesia, pero lo que Dios tiene para usted como persona. No es por fuerza, no es por poder, sino por mi Santo Espíritu. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Qué significa estas dos palabras? ¿Significa que no vamos a hacer nada, que vamos a estar cómodos? Significa que sí y que no. Porque aquí viene el trabajo de Dios, hermano. Aquí viene el trabajo de Dios. Que Dios empieza, hermanos, a trabajar cuando está su Santo Espíritu allí. Dios empieza a transformarnos por su Espíritu. Dios empieza el trabajo en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo es activo el día de hoy, hermano? Amén. Que Dios está activo en su iglesia y en las personas que confían y se entregan a Él, hermano. Y aquí lo primero que vemos es Dios empieza transformando el corazón de una persona.
tocando el corazón de una persona. Zorobabel, Esdras, Josué vinieron de la cautividad, pero tocados por Dios, tocados por el Espíritu, empezar a hacer el trabajo de reconstrucción. Ya Dios los había tocado, los había transformado. Y Filipenses capítulo 2, versículo 13, hermano. Vamos a leer este texto, miren. Dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da ¿qué? El deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así trabaja Dios, hermanos. Pone el deseo en el corazón de una persona, lo mueve a hacer un trabajo y el trabajo se hace porque Dios lo toca. Aquí dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Empieza Dios a transformar la vida de una persona. Qué maravilloso, hermano. Cuando es Dios en el asunto, cuando es Dios trabajando en la vida de sus hijos, cuando es Dios trabajando en nosotros. Dios va a mover este año, hermanos, a muchas personas que por años han estado dormidos, indiferentes, y que han hecho de la iglesia una religión que solamente es domingo, o la religión de vez en cuando. Dios va a mover con su Santo Espíritu, va a transformar a muchas vidas, hermanos, para que se activen por su Santo Espíritu. Porque la vida cristiana, hermanos, no es sentarse en un lugar y esperar que pasen las cosas, acostumbrarse a una religión, sino una relación con el Padre, con Dios. Dios es el que produce, Dios va a producir eso en el corazón de nosotros. Entonces lo primero que Dios hace, hermanos, empieza la transformación de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Y a veces no tenemos las habilidades. Uno de mis hijos me dice: papá, me gustaría predicar, pero no sé cómo hacerlo, a mí no me sale. Y hasta me dijo un día: estoy bien burro, pa. No me sale predicar, quiero hacerlo, pero no me sale. No sé qué hacer, no sé qué decir. Nada más pienso en pasar al frente y me pongo todo nervioso, se me olvida todo. Lo único que le dije después: deja que Dios trabaje en ti. Déjate en las manos del Señor. Y ahora, hermano, después lo oigo predicar lo hermoso que Dios lo usa a él, y luego me dice después: papá, mira, a la gente le gusta que yo le predique. ¿Quién hizo eso? Si no tiene habilidades, si no tiene conocimientos, si no tiene estrategias para hacerlo, ¿quién lo hace? Es el Espíritu Santo moviendo a esa persona. Así que aunque nosotros a veces sentimos, hermanos, que no podemos, que no sabemos, que no tenemos habilidades, Dios va a sacar predicadores de entre nosotros. ¿Sí sabían ustedes, hermanos, que Dios va a sacar predicadores? Está sacando predicadores entre nosotros. Por su Santo Espíritu. Porque empieza el proceso de transformación. Dios va a sacar cantores de entre nosotros, diáconos, servidores, personas, hermanos, que hagan el trabajo de Dios, porque Dios está transformando los corazones por su Santo Espíritu. Lo primero que Dios hizo con Zorobabel es tocar el corazón para que vinieran a Jerusalén y empezaran los trabajos de reconstrucción. Dios trabaja en mí. Y yo me rindo a Él.
Cuando dejo a Dios obrar, yo me rindo a Dios y Dios comienza ¿a qué? A obrar. Cuando yo me rindo a Él, Dios empieza a trabajar en mí. Cuando yo comencé mi ministerio, hace muchos años ya, uno de mis problemas que tenía es la inseguridad. Los maestros me dijeron, quédate ahí en Ciudad Juárez. ¿Ustedes me van a ayudar? Dijeron, no, nosotros vamos a seguir nuestro trabajo en otras partes. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo comienzo? No sé. Lo único que hice fue rentar una casita ahí, tenía todo el piso bien quebrado. Dicen que la dueña era bruja y no sé qué tantas cosas, que se aparecía lechuza en ese lugar. Bueno, no me dio miedo, pero me encontré con otro problema. No me gustaba hablar con la gente. Tenía pocas palabras, no hablaba, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a predicar, hacerme cargo de una iglesia que no había comenzado, pero tengo que comenzar. Y empecé a hablar con la gente. Me casé, mi esposa me ayudaba, me llevaba con la gente que teníamos que predicarle. Se empezaron a convertir. Yo me quedaba maravillado. ¿Qué está pasando? ¿Me estoy aventando? ¿Sabe la conclusión final? Por su Santo Espíritu. La obra iba avanzando por su Santo Espíritu. En esa ciudad, nosotros establecimos 5 congregaciones, ahora hay como 15 congregaciones de eso. Por su Santo Espíritu. Porque cuando me falta capacidad, Dios empieza el trabajo en mí. Cuando Dios trabaja en mí, yo me rindo a Él. O cuando yo me rindo a Él, Él trabaja en mí. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, ¿serás qué? Serás transformado. Si rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, serás transformado. Amén. Si rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, serás transformado. Lo que es imposible, será posible. Lo que es impagable, será pagable. Lo que es incansable, será casable. O sea que los que están solteros tienen esperanza. Lo primero que pasa entonces, Dios nos transforma por su Espíritu Santo. Número 2, hermano. Número 2. Seremos sorprendidos por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que cuando Dios está en esta obra, como la que estamos nosotros haciendo, la vida que estamos viviendo para Dios, suceden cosas que no teníamos planeado, pero que nos sorprenden? Ahí está un texto que tengo allí, que es el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Creo que vienen momentos, hermanos, en nuestra vida donde seremos sorprendidos por Dios. Miren, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
Pablo y Silas están prisioneros en Filipos por causa del Evangelio. Ellos están orando, cantando, en lugar de pedir, Señor, líbranos de la prisión, o ¿por qué estamos sufriendo por tu causa, Señor? Ayúdanos. Ellos no están haciendo eso. Ellos están haciendo ¿qué? Están orando y están cantando. Ellos están haciendo, hermanos, lo que deben de hacer en los momentos difíciles. Están orándole a Dios y están cantándole a Dios. Ellos están metidos con el Señor. Y el Espíritu los sorprende. Dice que hubo un gran terremoto en aquel momento y las cadenas de todos se soltaron. Dios sorprendió a estos hombres, hermanos, por su Espíritu Santo los sorprendió. Porque ellos estaban haciendo lo que era correcto. Dios trabaja en mí mientras yo le sigo buscando. Dios nos va a sorprender este año, hermanos. En nuestras familias que pensábamos que no se van a convertir, se van a convertir. Ya están listos, hermanos. Planes que pensábamos que no se iban a dar, van a darse, hermanos. En matrimonios que ya no están funcionando bien, Dios está trabajando, hermanos. Dios te va a sorprender. Dios trabaja en mí mientras yo lo sigo buscando. ¿Qué cosas hay? ¿Qué montañas hay, hermanos, que no vayan a ser reducidas abajo? Es lo que Dios le dijo a Zorobabel. Las montañas se van a convertir en llanura. ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que tú miras que no se puede lograr, hermano? Que Dios está diciendo, tu montaña se va a convertir en una llanura. Gente que puede estar, hermanos, deteniendo el ministerio. Circunstancias van a cambiar. Dios va a mover esas personas, hermano. Cosas van a cambiar. Dios te va a sorprender, hermano, por su Santo Espíritu. Como sorprendió a Pablo y a Silas mientras ellos están orando al Señor y cantándole al Señor. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por Dios? Porque Él, hermanos, mientras yo hago lo correcto, le adoro, le canto, le oro, aunque a veces no tengo ganas de orar, ni ganas de cantar, Él me va a sorprender cuando lo haga. Entonces, hermanos, seremos sorprendidos por su Espíritu. Número 3, hermano. Número 3. Seremos guiados por su Espíritu. Eso es lo que significa, hermanos. No por fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor, guiados por el Espíritu. Dice el texto aquí, hermano: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y luego dice el texto allí, hermanos, y dice, gritando, gracias, gracias, gracias. En la traducción de este texto, hermanos, es: Zorobabel va a poner la última piedra. La construcción se va a llevar a cabo. La obra va a ser terminada. Y cuando esta obra se termine, no será por la obra, por las habilidades, por las capacidades de Zorobabel, sino gracias a la intervención de Dios se terminó la obra. Gracias, 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 dice el texto de Zacarías capítulo 4.
Cuando esta obra haya terminado, el reconocimiento será de Dios y para Dios. Porque gracias a Él, hermano, la obra se termina. Gracias a la intervención del Espíritu Santo, la obra se realiza. No es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Cuando algo se termina y lo logras, es gracias a la intervención del Señor. Voy a leer la carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero miren lo maravilloso, hermano. Pero no fui yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. He trabajado duro, dice Pablo. He logrado mucho más que otros apóstoles. ¿Y cuál es la conclusión que llega el apóstol? No fui yo. No es mi habilidad. No es mi fuerza. No es mi capacidad. No son mis recursos. Es la gracia de Dios que estuvo conmigo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, miren, la iglesia no es Juan Carlos, no es Federico, no es Eduardo. La iglesia es Dios, hermano. Que si algo logramos, hermano, en la conversión de las almas, e impactar los corazones con el Evangelio, no somos nosotros, sino la gracia de Dios, el Espíritu de Dios que trabaja a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, pero no fui yo, no soy yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. Cuando algo logremos, hermanos, con toda humildad, cuando algo logremos, para Dios no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Por esto, esta parte es tan importante, hermanos, ser guiados por el Señor. Porque no es lo mismo ser guiados por el Señor que trabajar con nuestra propia fuerza. Pensamos que Dios no está obrando, hay desilusiones, no salieron las cosas como yo pensaba, pero muchas veces, hermano, aunque no pasaron las cosas como yo pensaba, salieron mejor de lo que yo pensaba, por su Santo Espíritu. El último texto que les leo, hermano. Mire, este texto maravilloso, hermano. Oigan a Dios hablar, hermano. Oigan a Dios hablar así. Mire, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Sigue. ¿Qué texto tan más impresionante, hermano? Qué belleza de la palabra del Señor. Vas a escuchar en este año 2022 la voz de Dios hablándote. Dice, tus oídos lo van a escuchar. Detrás de ti va a haber una voz. Esa voz te va a decir, este es el camino.
¿Puedes escuchar esa voz de Dios hablándote? Escucha la voz de Dios dentro de ti y te dice, este es el camino que vas a seguir. A la derecha o a la izquierda, síguelo. Y esto es maravilloso, hermanos. Cuando a veces no puedo saber qué decisión tomar respecto a mi salud, respecto a mis hijos, respecto a mi matrimonio, respecto a mis finanzas, respecto a mis sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando no sé qué decidir, qué es lo que dice Dios. Cuando somos guiados por su Espíritu, hermano, vas a escuchar esa voz. A veces escuchamos esa voz, hermano. La escucho a veces hasta cuando yo quiero hablar a mi esposa, decirle algo, hermano, y algo me tiene, no se lo digas. Vas a hablar un pleito tremendo. Y me quedo callado y evito un pleito. Sí, hay cosas que me dicen, no lo hagas, no lo digas. O dices, perdónalo. A veces Dios te dice, perdona. Pero Señor, ¿es que me hizo algo? Perdónalo. A veces Dios te dice, háblale a esta persona. Pero Señor, hace 5 años que ni sé de él o de ella. Dios dice, háblale. Vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, hermano, porque creemos en la dirección de Dios diaria, semanal, mensual y anual, hermano. El Espíritu Santo guiándonos, hermanos, diciéndonos diariamente, cada semana, cada mes, cada año, este es el camino y hay que seguirlo. ¿Sabes qué escuchamos nosotros, hermanos, este tiempo? Esto es lo que nosotros escuchamos de la voz de Dios. Este año que estamos comenzando, nosotros vamos a trabajar en el discipulado de los 4 campos. Porque Dios ha hablado en nuestros corazones el camino que vamos a seguir. Dios nos ha hablado también que van a comenzar nuevos grupos, hermano. Ya nuestro hermano nos dijo una fecha, el hermano Fernando nos ha dado una fecha cuando iba a venir a comenzar a ayudarnos a formar los grupos pequeños. Hemos también, hermanos, empezado ministerios que Dios nos ha iluminado para saber cómo hacerlo. Y en nuestras finanzas, hermanos, nuestras finanzas empiezan a ser saludables a partir de este momento, cuando Dios va a ver nuestra generosidad, hermano, porque empezamos a entender cómo Dios trabaja. Sí, ¿y sabe cuál va a ser el resultado, hermano? Crecimiento congregacional, desarrollar nuestra fe, hermano. Van a haber nuevos líderes, ancianos, predicadores, nuevos ministerios, hermanos que van a estar creciendo en su fe. Y luego, hermanos, este año se van a alcanzar a mucha gente. Sí, ¿sabe que la gente, hermano, está lista ya? 2 años de pandemia, hermano. 2 años. Vamos para el 3er año. ¿Sabe que los corazones están listos? La gente, hermano, desea escuchar del Señor. En el último mes, en diciembre, hermano, a cualquier persona que le hablé, y estoy orando por estas 4 familias, le hablé del Señor y han mostrado tanto interés porque han pasado por la pandemia, los ha tocado sus vidas, hermano. Están listos. Este es el año en que Dios tiene para nosotros, hermanos, algo nuevo. Esta iglesia va a crecer. Nueva gente estará llegando, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer?
no por fuerza, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Nosotros vamos a empezar a dejarnos, hermanos, transformar por el Espíritu Santo. Transformarnos por el Espíritu Santo, vamos a dejar que Dios empiece a obrar en nosotros. Dios nos va a sorprender, porque estamos viviendo, hermanos, una relación con Él diaria, semanal, mensual, anual. Dios nos va a sorprender y luego Dios trabaja a través de mí cuando sigo sus instrucciones. Empieza Dios, hermanos, a trabajar en nosotros cuando nosotros, hermanos, seguimos instrucciones. Termino leyéndole el texto, hermanos. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar este nuevo año, hermanos, con esas 4 cosas en mente. Vamos a crecer nuestra vida espiritual, nuestra fe se va a fortalecer. Nuevos convertidos estarán llegando. Dios lo va a hacer a través de nosotros, por su Santo Espíritu. Nuestras finanzas van a mejorar, si saben, hermanos, ¿verdad? Porque empezamos a conocer a Dios, hermanos, cómo la ley de Dios trabaja. Que cuando nosotros nos disponemos con nuestras finanzas, darles a Dios, hermanos, Dios nos va a dar más a nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Veo muchas veces que nosotros estamos escasos porque no sabemos cómo trabaja el reino de Dios, hermano. Yo quiero que ustedes sean una iglesia bendecida, hermano, una iglesia próspera, donde dejen a Dios obrar, hermano, y Dios va a empezar a suplir, hermano, necesidades. Entonces, 4 cosas. Vamos a trabajar, esto es lo que vamos a trabajar este año. Los 4 campos. La creación de nuevos grupos, hermano. El ministerio bien establecido, funcionando, y nuestras finanzas. Nuestras finanzas. En esta iglesia no hablamos, hermano, de finanzas, porque creemos que ustedes han sido generosos. Pero todavía no, hermano. Todavía no. Vamos a comenzar por su Santo Espíritu. Amén. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mí.